Paz, amor, queridos, queridas. Hoy quisiera contestar algunas de sus preguntas que ustedes dejan en el canal. Voy a empezar con la pregunta que llegó al último, la última pregunta que recibí. Esa pregunta va así. ¿Cómo puedo ser más intuitivo? ¿Cómo usar más el corazón en el diario vivir y espiritual? Me imagino que en el diario vivir espiritual, alguna técnica que me ayude en eso. Bueno, puedo empezar aclarando una cosa importante. Esa frase de usar el corazón suena muy técnico. Y bueno, sí, en el camino espiritual hay muchas técnicas, pero el camino espiritual también es la poesía, es la danza, es la celebración. Entonces, a veces es bueno usar términos técnicos, formales, pero también es importante aprender esa poesía, ese encanto. Y es muy importante entender que en vez de usar el corazón, tengo que ser el corazón. En vez de usar el amor, tengo que ser el amor. Bueno, tengo que también suena un poco forzado. Debo ser, debería ser. Y bueno, ahí también yace una de las errores muy comunes en la práctica de la meditación. Y en el video muy famoso mío, que se volvió muy viral, muy popular, el secreto más grande de la meditación, y realmente no esperaba que va a llegar a ser tan popular. Y yo hablo de que debemos que trabajar con el chakra del corazón, de estar en el corazón, de concentrarnos en el corazón cuando meditamos. Y no me acuerdo si explico esa gran diferencia de concentrarse en el corazón y de estar en el corazón. Es muy importante entenderlo. Una cosa es permanecer, seguir permaneciendo en los chakras de la cabeza y concentrarme en el corazón. Cuando hago así, yo sigo en los chakras de la cabeza. No estoy en el corazón, yo sigo concentrándome en un objeto exterior a mí. Y esto realmente no da ningún efecto positivo, porque sigo permaneciendo en los chakras de la cabeza. Sigo luchando con el pensamiento, sigo luchando con la actividad mental. En cambio, la idea es percibirse dentro del corazón, sentir que estoy aquí, sentir que yo como conciencia, como alma, lleno este espacio. Es mucho más difícil que simplemente concentrarse en algún objeto. Y bueno, de hecho existen dos formas de concentración. Una es concentración en el objeto. Y yo y el objeto estamos separados. Yo fijo mi atención en este objeto, pero yo no soy este objeto. Y la segunda fase de concentración, la segunda etapa, la que realmente es valiosa, es ser el objeto.
Entonces no es que me concentro en el árbol, sino que yo soy este árbol. No es que me concentro en movimiento de un riachuelo, por ejemplo, que es una de las técnicas de meditación iniciales, una técnica inicial de meditación, sino me convierto en ese riachuelo y fluyo con él. Es un nivel muchísimo más avanzado de la práctica y realmente este nivel de la práctica, ese tipo de concentración es el que tiene el valor. Ahora, ¿cómo puedo percibirme más en el corazón y menos en la cabeza? ¿Cómo puedo trasladar mi autopercepción en el corazón? Hay varios métodos, hay varias técnicas. Por ejemplo, puedo, y esto se llama sonrisa interior, sentir que mis labios se trasladaron en este espacio, en el espacio del corazón. Entonces hay una sonrisa ligera, así como sonreímos con el rostro físico, puedo sonreír con la conciencia, por más extraño que suene, pero la conciencia es energía y puede tomar cualquier forma que yo quiera. Entonces puedo crear una ligera sonrisa aquí en la caja torácica. Incluso puedo mover los labios. Y aparte de esto, puedo mover toda la cabeza en la caja torácica. Sentir que mi cabeza está aquí. O sea, estoy una cabeza más pequeña. O sea, mi forma física. Hablando con precisión. Y ahí yo puedo mirar desde el chakra del corazón. Puedo sonreír desde ahí. Puedo hablar desde ahí. Bueno, por supuesto, las palabras van a salir de la boca, pero voy a tener una sensación de que estoy aquí y estoy hablando desde aquí a través de un medio físico de comunicación. Eso requiere mucha práctica, porque estamos tan acostumbrados a permanecer en nuestras cabezas, de estar atrapados en esa actividad mental continua, que es muy difícil cambiar este hábito. Y este hábito lo tenemos no solo, o sea, no lo llevamos practicando o teniendo solo esta vida, sino muchas otras vidas. Entonces es un hábito tan arraigado que es un esfuerzo a veces sobrehumano, un esfuerzo tremendo de cambiar este hábito. Y para esto se requiere ser consciente de dónde estoy. Entonces, en cada momento que pueda, puedo analizar y preguntarme dónde estoy, en qué chakra estoy, si estoy en la cabeza, si estoy en el corazón, puede ser algún otro chakra, si estoy en el chakra del plexo solar, por ejemplo, siento miedo, siento agitación. Y así analizándome, observándome, puedo tratar de permanecer en el chakra del corazón lo más tiempo posible. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas antes de dormir? La mayoría de las personas antes de dormir están clavados en el celular o están clavados en la pantalla de la computadora o del televisor. Algunos están leyendo. Y hay que entender que todas estas actividades, por más bellos que sean, por supuesto podemos poner una película meditativa o no es una película, sino una serie de imágenes con la música y la meditación.
que sería la mejor opción. Pero al final usamos la cabeza, usamos los ojos y esto en cierto sentido activa la mente. Aparte de toda esa irradiación que recibimos, que es otro tema. Entonces, en vez de hacer esas actividades antes de dormir, lo que podemos hacer es tratar de estar en el corazón. Entonces simplemente nos acostamos y hacemos ese simple ejercicio de tratar de sentirme aquí dentro de la caja torácica. Sentir mi cabeza ahí, que es simplemente un ejercicio. Luego no necesita trasladar la cabeza, sino que simplemente va a sentirse ahí. Puedo observar mi respiración, como al inhalar la caja torácica se expande ligeramente, luego se contrae, o simplemente como el aire llena los pulmones. Y poco a poco voy trasladando mi concentración o mi autopercepción dentro del chakra. Como les dije, eso requiere tiempo. Pero una vez que logramos dormir en el corazón, en el chakra del corazón, ustedes van a sorprenderse de la calidad del sueño y también van a sorprenderse de que van a amanecer en el corazón. Entonces, una vez que logramos dormir permaneciendo en el chakra del corazón y nos despertamos en el chakra del corazón, se podría decir que hemos aprendido en cierta medida a permanecer en ese chakra. Así se rompe este hábito. Y en cualquier circunstancia, con cualquier oportunidad que tengamos, podemos tratar de permanecer en el chakra del corazón. Por ejemplo, estamos viajando en el transporte público, realmente no tenemos mucho que hacer. Podemos escuchar la música meditativa para calmarnos, podemos nuevamente clavarnos en el celular, que es la peor opción. O podemos nuevamente practicar esa meditación de que estoy en el corazón, sonrío desde el corazón, miro desde el corazón. Y hasta podría emanar una ola de paz, una ola de amor desde el corazón. Yo sé que eso va a ser muy difícil en el transporte público porque la energía del transporte público, especialmente en las mañanas, no es una energía muy armoniosa. Muchas personas se levantaron, están temprano, están estresadas, están tensas, saben que les espera un día laboral, no han dormido bien muchos. Es un mal común ahora en esa sociedad. Entonces, esas energías realmente pueden afectarte, pueden afectar tu estado meditativo. Pero en vez de ser vencidos por el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Entonces, tratamos de estar en esos estados de paz, de amor, y irradiar esta paz y amor, ayudando de esta manera a esas personas. Eso sería un acto realmente de amor y de compasión. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar la intuición? Bueno, ahí en esa pregunta había varias preguntas, de hecho. La intuición se desarrolla principalmente con la práctica. Y también se desarrolla a través de silenciar la mente. Porque cuando la mente está silenciada, no hay esa barrera entre yo y el mundo circundante, que es la mente. Entonces yo puedo
percibir con más claridad todas esas señales que me manda la existencia para guiarme en ese camino de autodesarrollo. Y bueno, también refinando mis emociones, aprendiendo a vivir en amor, aprendiendo a vivir en paz, aprendiendo a vivir en armonía con el mundo circundante. Y yo también desarrollo la intuición, porque el mundo circundante, o sea, la existencia, el gran todo, el gran amor, el océano de amor, el océano de luz, está hablando conmigo constantemente. Solo que no necesariamente son palabras. Pueden ser palabras, pueden ser señales. Por ejemplo, les doy varios ejemplos. Estoy haciendo algo y de pronto hago daño a mi forma física. Por ejemplo, estoy cocinando algo o estoy cortando algo y me corto. O sea, corto mi cuerpo, ¿no? Y en este momento es importante analizar qué es lo que estaba pensando o en qué estado estaba al hacer esta actividad. Porque a veces la existencia de esta manera nos está indicando, no solo puede indicar que lo que estamos haciendo está mal, pero también puede indicar que lo que estoy pensando está mal. Y si logro atrapar ese pensamiento, voy a entender que era un pensamiento equivocado. Por ejemplo, quería hacer algo y pensaba en esa actividad y de pronto me golpeo, o sea, golpeo mi forma física. Entonces, puede ser una señal que no debo hacer esa actividad. La actividad en la que yo pensé o en la acción en la que estaba pensando. También muchas veces pasa que nos hacemos daño a nuestra forma física cuando estamos en un estado emocional inadecuado. Estamos perturbados, estamos agitados y la existencia de esa manera también nos está indicando que en vez de seguir con esa actividad, a lo mejor debemos calmarnos, ¿no? Sentarnos a meditar, sentarnos a respirar. Porque mientras más tiempo permanezcamos en un estado emocional negativo, más se fortalece ese estado, más habitual se vuelve. Entonces, apenas siento que algún estado emocional negativo empieza a surgir, por ejemplo, la tristeza, debo aplicar todos los métodos posibles para detenerlo. Por ejemplo, ¿cómo puedo detener la tristeza? Bueno, si no manejo los métodos de meditación o los métodos de autorregulación emocional, que implican cierto trabajo con los chakras, con los canales, no conozco, por ejemplo, ejercicios psicofísicos que también ayudan a cambiar el estado emocional. Puedo poner una música alegre que puede cambiar mi ánimo, ¿no? O poner una película alegre y así esa es la forma como básica, ¿no? Luego, claro, luego uno aprende a cambiar esos estados a su voluntad sin ningún estímulo exterior. Pero debo de tener ese estado, porque mientras más voy a permanecer en ese estado, más fuerte será y más difícil para mí va a ser salir de este estado. Y además, ese estado se va a volverse habitual, entonces voy a entrar en esos estados negativos, destructivos con más frecuencia.
También la intuición se desarrolla cuando aprendemos a detener ese flujo constante de los pensamientos. Porque cuando tenemos ese flujo constante de los pensamientos, para nosotros se nos hace muy difícil distinguir de nuestros propios pensamientos y los pensamientos ajenos. Por ejemplo, la existencia nos quiere hablar, pero ¿cómo nos hace llegar esos pensamientos cuando tenemos todo este vértigo, todo este torbellino de los pensamientos en la cabeza? Entonces, si incluso nos manda pensamientos correctos, o sea, pensamientos que nos harían a tomar decisiones correctas, decisiones que ayudan en nuestra evolución, no los percibimos porque tenemos ese flujo constante de los pensamientos. Y ahí las técnicas de meditación son de gran ayuda porque calmamos la mente y en ese estado del silencio interior, en ese estado de paz, en ese estado de amor, podemos de la mejor manera escuchar ese susurro de la eternidad, hablando en palabras del gran maestro Yogananda. Tiene un libro que se llama Susurros de la Eternidad. Y realmente es muy rara vez que la existencia, o si quieren llamarlo Dios, nos habla de una forma muy directa, así con palabras, con una voz. Son casos extremos. Son casos extremos cuando no hay otra manera de influenciar sobre nosotros. Por lo común es una voz bastante sutil y suave. Son pensamientos no invasivos. Porque la existencia es lo más sutil de lo más sutil. Entonces no usa esos métodos violentos a menos que sea estrictamente necesario. Y me acuerdo de un caso de una amiga que, bueno, ella leyó que es muy importante practicar la alimentación vegetariana. Y no lograba decidirse. O sea, seguía comiendo cadáveres, seguía comiendo comida de matanza, llenando su cuerpo con esa energía de muerte. Y una vez en el baño, estaba sentado en el baño, y de pronto una voz así poderosa, fuerte, le dice: deja de comer carne. Se asustó, pero de ahí ya se volvió vegetariano. Entonces, sí, tal vez a veces también pasan esos casos. Cuando creo que la paciencia de Dios ya se colma y tiene que hablarnos de una forma así directa y un poco a veces incluso violenta, ¿no? Pero es mucho mejor que lo escuchamos, o sea, escuchamos ese susurro de la eternidad, que no tenga que la existencia no tenga que aplicar esos métodos fuertes y violentos para convencernos de algo o para guiarnos. Bueno, alguna técnica que me ayuda en el usar más en el corazón o en ser más intuitivo. Bueno, ya nombré esa técnica que puedo percibir mi cabeza aquí, la técnica también de la respiración, de observarme aquí. Y de hecho, recién recomendé esta técnica para una persona que tenía problemas con el sueño nocturno.
y me dijo que le fue de maravilla. Logró dormir mucho más rápido, quedarse dormida mucho más rápida. Logró dormir mucho mejor, sin todas pesadillas que le atormentaba, porque por lo general las pesadillas es igual el producto de la actividad mental, de tener ese chakra de la cabeza sucia con mucha contaminación energética. Y una vez que uno limpie esto, o por lo menos aprende a trasladarse en el corazón, en el chakra del corazón, el sueño se vuelve mucho más profundo y mucho más restaurador porque esas pesadillas desaparecen. Y de hecho son dos cosas muy conectadas. Hay que aprender a estar en este chakra, a trasladar la autopercepción, pero también es importante limpiar los chakras de la cabeza de la contaminación energética, porque esa contaminación energética también fija la conciencia. La conciencia se apega a esas contaminaciones y se nos hace muy difícil estar en el chakra del corazón. Y bueno, creo que puedo culminar con esa pregunta. Y pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice esto. La iluminación se llama así por estar en comunión con esa luz brillante que visualizamos en las meditaciones. Si es así, es algo al alcance de todos. No es un concepto distante y lejano solo para unos pocos. Entender de verdad las palabras es bonito, pero no tan evidente a primera vista. Y bueno, la pregunta sería, lo leí como si no fuera una pregunta, pero la pregunta principal sería que si la iluminación es estar en comunión con esa luz brillante que visualizamos en las meditaciones. Y bueno, yo contesté brevemente esa pregunta en los comentarios, pero sí merece un análisis más profundo. Y bueno, también pueden ver mi video que es la iluminación. Y la iluminación, bueno, existen diferentes grados de la iluminación. Estoy corrigiendo un poquito el sonido que suena extraño. Y la iluminación es básicamente convertirte en la luz. Convertirte como conciencia o como el alma en la luz brillante, extática y omnipresente. Y cuando visualizamos las cosas es solo un método. Es un método inicial del trabajo espiritual. Entonces, igual existen dos tipos de visualizaciones. El primer tipo realmente no tiene mucho valor, pero casi todos empiezan con este primer nivel. Y es cuando al visualizar, más que visualizar, imaginamos las cosas. Es la imaginación, que es el producto mental, que es el producto de la mente. Y esas imágenes son efímeros, mentales. Aparecen y luego desaparecen. Prácticamente no cambian nada, no hacen nada. Y hay otro tipo de visualización, es cuando creamos una imagen, pero llenamos esa energía
esa imagen con la energía. Es como que avivamos esta imagen. Y esa etapa es la siguiente cuando ya sabemos detener en cierta parte la actividad mental. Entonces la mente no interviene en el proceso de la visualización. Creamos una imagen y llenamos esta imagen con la energía de la conciencia, con nosotros mismos. Y usamos esa imagen para diferentes propósitos, para sanar el cuerpo, para ayudar a sanar a otra persona también. Y esa visualización es la que tiene valor. Pero cuando en la iluminación, tú te conviertes en la luz. Ya no necesitas visualizar nada. Tú eres la luz. Y no solo eres la luz dentro de un espacio limitado. No solo eres la luz en el corazón. O no solo eres la luz alrededor del cuerpo, por ejemplo. Eres la luz que está por todas partes. Eres un océano de luz. Y bueno, el volumen en el que puedes permanecer siendo luz puede cambiar. O sea, puedes crecer siendo luz, puedes crecer siendo amor. Entonces, visualizaciones es solo un método, pero saber visualizar las cosas no nos convierte en un ser iluminado. Y bueno, aquí hay otra cosa que valdría la pena analizar, que si la iluminación espiritual es al alcance de todos. Yo quisiera decir que sí. Yo quisiera decir que sí, que la iluminación es al alcance de todos. Y bueno, muchos maestros y maestras dicen esto también para alentar a los estudiantes, a los discípulos, a sus seguidores, a no dejar el camino, a hacerles entender que realmente sí pueden llegar a ese estado de ser luz, de ser paz, de ser amor. Pero hay que entender que no necesariamente va a pasar en esa encarnación. Porque para llegar a ser esa luz no es suficiente solo querer ser esta luz, ¿no? Hay que desarrollar ciertas cualidades, hay que desarrollar sabiduría, hay que desarrollar fuerza de voluntad, cierto nivel de energía también, ¿no? Porque se necesita permanecer en esta luz, ser esta luz, no perder este estado, no distraerse a las distracciones del mundo material. Y para esto necesitas fuerza, o sea, fuerza de voluntad para decir no, por aquí no voy, me quedo en la unión con la luz. Y se necesitan muchas otras cosas que desarrollamos a lo largo de muchas encarnaciones. Entonces, si es al alcance de todos, sí, pero no necesariamente va a pasar en esa encarnación. Y no sabemos si va a pasar o no. O sea, necesitamos empezar el camino y ver si alcanzamos a llegar o no. Si no alcanzamos a llegar, trasladamos, recorremos una gran parte del camino, entonces va a ser mucho más fácil hacerlo en las siguientes encarnaciones. Ya no tendríamos que hacer tanto trabajo. Y eso es lo que pasa con algunas personas que llegan a la vida y les sucede lo que se llama iluminación instantánea, que solo a una vista, solo a una simple vista,
parece instantánea, pero al final es el esfuerzo de sus encarnaciones anteriores. Entonces, todo ese esfuerzo que han hecho acumulado les hace llegar a ese estado de pura luz, de pura conciencia, el estado donde la mente no interviene, les hace llegar instantáneamente. Pero no significa que todos puedan hacer, simplemente significa que han hecho un gran esfuerzo. Es como si estuvieran cruzando un río y de hecho en muchas tradiciones espirituales, en algunas, no en muchos, en algunas tradiciones espirituales, llegar a la iluminación se compara como llegar a otra orilla del río. Entonces, esas personas que alcanzan la iluminación instantánea, en sus encarnaciones anteriores han llegado casi a la orilla, les faltó 1 metro. Y por alguna razón no pudieron superar esa distancia. Llegó la muerte inesperada, lo que sea. Se desviaron del camino al último. Entonces, llegan a la vida, recorren ese metro que les faltaba para alcanzar la orilla y ya están en la otra orilla. Ya están en estado de luz, ya están en estado de paz, ya están en el estado de amor. Porque todo lo que desarrollamos no se nos pierde al culminar la encarnación, sino que pasa a la siguiente encarnación por lo común. Todas las cualidades del alma, la capacidad de experimentar el amor, la capacidad de permanecer en el silencio interior, la capacidad meditativa, todas esas capacidades y cualidades del alma, ¿no?, pasan a las siguientes encarnaciones, tanto capacidades negativas como capacidades positivas, ¿no? Por ejemplo, si soy mentiroso, si tengo la capacidad de mentir o hábito de mentir, eso también va a pasar a la siguiente encarnación. Entonces, sí, todos van a llegar al fin de cuentas a ese estado luminoso, pero no todos lograrían llegar a ese estado en su encarnación actual. Eso depende mucho también de la intensidad. La intensidad es clave para el camino espiritual. ¿Con qué intensidad estoy haciendo algo? Estoy buscando, por eso hay concepto de un buscador espiritual, y por eso Jesús dijo: el que llama, se le abrirá, ¿no? O sea, ahí se trata justamente de la intensidad de mi búsqueda. Y hay una historia bonita al respecto cuando un maestro caminaba con el grupo de sus discípulos y vio a un hombre cavando un pozo. Entonces pasaron por ahí, se fueron de una caminata larga, meditativa, y cuando estaban regresando, vieron a ese mismo hombre y unos 5, 6, 7 pozos más. Y lo que resultó es que el hombre empezó a cavar un pozo, no encontró el agua, y empezó a cavar el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y así nunca llegó a encontrar el agua. Y el maestro, indicando ese ejemplo tan sencillo, dijo: miren, si este hombre hubiera cavado un solo pozo, hubiera encontrado el agua, en vez de dirigir sus esfuerzos y tratar de cavar por aquí, por allá, por acá, por acá. Y bueno, eso también pasa con muchas personas. Empiezan con una práctica, luego pasan a otra práctica, luego a otra, y al final no llegan a profundizar en la ninguna.
la práctica sí es importante, o sea, los métodos, las técnicas sí son importantes, pero también es importante la intensidad. Si uno tiene la intensidad en su búsqueda, la existencia o Dios le va a mostrar los métodos adecuados para, incluso si empieza con métodos poco eficaces, con técnicas de meditación poco eficaces, con su intensidad va, aún con esas técnicas poco eficaces, llegar donde tiene que llegar. Y bueno, eso se puede comparar igual. Por ejemplo, puedo cavar un pozo con una pala. Y eso sería usar una técnica eficaz de meditación. Una técnica que realmente funciona. Pero también puedo cavar el mismo pozo con una cuchara. ¿Lograría hacer el pozo? Sí, lograría hacer el pozo, pero me demoraría muchísimo más tiempo. Eso sería una técnica poco eficaz. Pero gracias a la intensidad, gracias a ese deseo de encontrar el agua, y en este caso el agua es la verdad, es Dios, es la existencia, igual llegaría. Igual llegaría, aún sea estoy cavando con una cuchara. Pero claro, es mucho mejor cavar con un palo, con una pala, y llegar mucho más rápido, evitar todo ese esfuerzo y todo ese sufrimiento innecesario. Bueno, vamos a ver el siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. A la gente la gente que no puede conectar o meditar, ¿a qué se debe? Bueno, hay varias razones por qué puede pasar esto. Ah, puede ser que estas personas son personas muy mentales. O sea, confían solo en el intelecto, en la parte intelectual. Son también escépticos. Y el intelecto o la inteligencia, mejor dicho, es muy importante en el camino espiritual. Hay que desarrollar la inteligencia por todos los medios, porque si tenemos la inteligencia, esa inteligencia puede convertirse en la sabiduría. Y también si tenemos inteligencia, vamos a poder entender todos esos detalles y matices del camino espiritual. Cuando debo hacer algo, cuando no debo, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Porque realmente en muchas situaciones es, por más que sepas, es muy difícil tomar la decisión correcta. Y ahí la inteligencia juega el papel fundamental. Entonces esas personas pueden ser muy inteligentes, o sea, tienen su inteligencia muy desarrollada, pero todo debe estar en equilibrio. No es solo la inteligencia, sino también el sentir, experimentar el amor, experimentar el silencio interior. Y la persona que es puramente intelectual tiene ese centro intelectual muy activo y le cuesta aprender a confiar, aprender a sentir, aprender a calmar ese centro intelectual tan poderoso. Es como tienes varios caballos y tienes un caballo que es el más fuerte de todos, por ejemplo. Entonces, este caballo es el que lleva a los caballos más débiles a donde este caballo quiere. Y hay que empezar poco a poco a desarrollar otras cualidades. No solo ser una persona intelectual
con una inteligencia desarrollada, sino también aprender a desarrollar el sentir, la intuición y ese silencio interior. También puede pasar que esas personas nunca han meditado, no solo en esa vida, sino en las vidas anteriores. Porque cuando una persona ya ha meditado en sus vidas anteriores, pues tiene esa capacidad más desarrollada. Entonces se le hace mucho más fácil aprender a meditar en esa, o sea, seguir aprendiendo a meditar en esa vida. Sorprendentemente, bueno, yo doy clases presenciales también de la meditación, que no es solo meditación, son muchas técnicas, porque la meditación no se reduce solo en calmar la mente, sino son varias técnicas que debes usar para llegar a ese silencio interior. Entonces hay personas que más necesitan calmarse, o sea, tienen adentro un torbellino, un flujo constante de los pensamientos. Es como si sus aguas interiores estuvieran en una constante tormenta, ¿no? Esas personas son los que menos se quedan en las clases, porque se les hace muy difícil. Tienen que salir de su zona de confort, tienen que cambiar aquello que requiere un gran esfuerzo. Las personas calmadas de por sí, que no es de por sí, sino que es el producto puede ser el producto de la práctica de la meditación de sus vidas anteriores, también la vida que llevaron desde el inicio, podría enseñarles a estar en calma, en paz. Esas personas, para esas personas no se les hace difícil aprender esas cosas, pero para las personas muy perturbadas internamente, se les hace muchísimo más difícil y son los más necesitadas de esas técnicas, son los primeros que dejan de ir a las clases. Y es lo mismo, puedo poner otro ejemplo para que entiendan el punto, el concepto. Hay personas que tratan de aprender la música y el profesor dice, no eres capaz, o sea, no tienes oído, no vas a poder aprender la música nunca, o sea, eres un caso cerrado, como dicen, ¿no? Eres imposible, ya me rindo, no te puedo enseñar. Y bueno, esa persona puede rendirse, entonces no aprenderá la música. Y la capacidad musical para escuchar la música, entender la música, componer la música, es una capacidad que igual se desarrolla. Entonces, en la siguiente encarnación, esa persona, igual si intenta, no va a poder. O sea, si empieza y se rinde, no va a poder. Pero si a pesar de todo, a pesar de lo que dice el profesor, sigue intentando, va a desarrollar esa capacidad musical. Hasta cierto grado, por supuesto, porque esa capacidad igual puede tomar varias vidas para desarrollarse. Y es lo mismo con la meditación. Entonces no hay que desesperarse, sino que hay que probar. Significa que no tengo esa capacidad para meditar desarrollada, pero si empiezo ese camino, tarde o temprano la voy a desarrollar. Lo mismo con la música. Si realmente quiero aprender, a pesar de que todos dicen, el profesor, en mi interior entiendo que no soy capaz, pero si sigo persistiendo, voy a poder desarrollar lo que quiero desarrollar.
Somos realmente seres maravillosos y podemos desarrollar lo que queremos desarrollar y lo que nos atrae. Solo que algunos ya lo han desarrollado en sus vidas anteriores, por eso se les hace mucho más fácil. Algunos ya nacen siendo gran músicos, porque no es porque se les dio un don arbitrario, la existencia y decidió tú vas a ser el músico, toma el don. No sería justo, ¿no? Porque a uno se le da, al otro no se da, sino que esas personas ya han desarrollado la capacidad musical en sus encarnaciones anteriores y por eso se les hace tan fácil hacerlo ahora mismo. Si yo, por ejemplo, soy un deportista y he practicado el deporte toda mi vida, después de que dejo de practicar por 5, 10 años, 15 años, luego retomo, se me va a hacer mucho más fácil porque hay memoria muscular, porque yo sé cómo hacerlo, porque tengo habilidades desarrolladas. Es el mismo concepto, pero para otras vidas. Entonces el alma desarrolla capacidades y las guarda. Bueno, también puede perder capacidades. Y entonces, con cada encarnación podemos volvernos más y más capaces de muchas cosas, más y más sabios, más y más meditativos, etcétera, 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 más y más inteligentes. A ver, veamos el siguiente pregunta. A ver, eso está interesante. Perdón. Hay personas, la pregunta va así, hay personas que no hacen daño, son muy buenas y sin embargo no cosechan cosas buenas. Sufren mucho por enfermedades y otras cosas. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta es bastante fácil. No es suficiente solo ser una buena persona. Existe lo que se llama el karma. Y el karma puede alcanzar incluso a las buenas personas. El karma es lo que cosechamos por nuestras acciones. Entonces, si estábamos haciendo mal en nuestras vidas pasadas, este mal tarde o temprano va a regresar a nuestras vidas. Y bueno, hay que entender que el karma no es para castigarnos, no es un principio de castigo. La existencia no castiga a nadie, sino que enseña. Entonces, este mal que regresa a nuestras vidas es para enseñarnos lo que estábamos haciendo mal. Si estábamos, por ejemplo, robando o engañando a la gente, vamos a ser engañados para sentir qué mal que se siente esto, ser engañado o ser robado. Y de esta manera vamos a deshacernos, tarde o temprano, de esas tendencias que se llaman a veces samskaras, de esas tendencias, de esos defectos, de esas cualidades negativas. Entonces, incluso a las personas buenas les pasan cosas que parecen malas, pero que al final no hay cosas malas, hay aprendizaje. Entonces, cada cosa que viene a nuestra vida, por más mala que parezca, es un aprendizaje. Y en vez de preguntarnos por qué, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Yo soy tan bueno. Debo preguntar ¿para qué? ¿Para qué esto viene a mi vida? ¿Qué es lo que debe enseñarme? Por ejemplo, me robaron el celular y puedo ponerme a llorar y lamentar y, ay, si soy tan buena persona, ¿por qué me pasa a mí? O puedo analizar la situación y de pronto descubrir que estoy tan apegado a ese aparato que ya
toda mi atención y toda mi vida está enfocado en esa cosa. Y eso puede ser un gran destello para muchos, una pequeña iluminación y un acto aparentemente negativo, aparentemente que causa daño, puede convertirse en un aprendizaje, en un catalizador para mi desarrollo. También muy a menudo sucede que las personas buenas al final no resultan tan buenos. ¿A qué me refiero? La bondad debe nacer desde el amor. La bondad debe ser tu estado natural. Y hay muchas personas que tratan de ser buenos. O sea, detrás tienen un pensamiento egoísta, pero como es apremiado en la sociedad ser bueno, bueno, no siempre, pero por lo común, ellos tratan de ser buenos. O sea, hacen cosas que parecen buenas a su entender también. Por ejemplo, doy, o esa persona da dinero a una persona que le pide. Y como que, bueno, una persona en la calle, por ejemplo, ¿no? Y parece que es un acto obviamente bueno, ¿no? Estoy ayudando a mi prójimo. Pero puede ser que esa persona es una persona drogadicta o adicta al alcohol, que es al final también una droga, otro tipo de droga. Entonces, con este dinero está estimulando a esa persona que sigue con su vicio, quien sigue con su hábito. Entonces, parece un acto de bondad, pero no lo es. Y por eso es importante la inteligencia y la sabiduría, para entender qué es lo que es realmente bueno o en otras palabras, qué es lo que contribuye a la evolución de esta alma, a su desarrollo, y qué es lo que realmente está mal y más bien detiene el desarrollo de una persona. Y si, por ejemplo, yo siempre doy el dinero a cierta persona, esa persona puede convertirse en un parásito y no querer hacer nada por sí sola. Y un acto que parece bondad puede convertirse en un acto que no es bondad, que es un acto que va a detener a otra persona en su desarrollo. Es uno de los numerosos ejemplos que puedo dar. Y bueno, también hay que aclarar que debemos hacer el bien por el bien mismo. No debemos tener un pensamiento, y bueno, yo lo mencioné anteriormente, un pensamiento egoísta detrás. Cualquier que sea ese pensamiento, cualquier que lo disfrazaron, no debemos, o sea, el hacer el bien debe ser desde el amor. Por ejemplo, yo hago el bien porque me dijeron, si hago el bien, llego al paraíso. Y si hago el mal, llego al infierno. Entonces, no, realmente no estoy interesado en otras personas, en ayudarles, en hacer su vida más bonita, más armoniosa, sino tengo un pensamiento egoísta, un motivo egoísta que quiero llegar al paraíso. Entonces no lo estoy haciendo desde el amor, estoy haciéndolo desde un concepto, desde mi propio egoísmo. Quiero estar en el paraíso y estoy comprándome el paraíso. Es una inversión, no es un acto de amor.
O no hago el mal porque sé que voy al infierno. No es que no hago el mal porque no quiero hacer el mal, no quiero dañar a los seres humanos, o sea, hacer daño a mis hermanos y hermanas. Al final todos somos hermanos y hermanos de esa gran familia, sino que tengo miedo a encontrarme en el infierno. Es otro pensamiento egoísta. Y bueno, así podemos seguir. Cada uno podría analizar por qué hace las cosas. Si lo hago realmente desde el amor, y cuando hago algo desde el amor, disfruto del mismo acto. No necesito nada, ah, no pienso nada a cambio, no pienso en ningún premio. Ese es otro problema. Muchas personas que son buenas hacen algo porque piensan que este bien le va a regresar. O sea, nuevamente es como una inversión. Y esas personas son las que luego sufren mucho porque tienen cierta expectativa. Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en el caso de los padres. Ayudan a sus hijos, ayudan a sus hijos, ayudan a sus hijos, ayudan a sus hijos. Y los hijos luego, lo lamento mucho, gracias por su ayuda, pero yo no le puedo ayudar. Y ahí se les derrumbe el edificio porque estaban ayudando, ayudando y ayudando y ayudando. Pero no estaban ayudando desde el amor, porque si ayudas desde el amor, no esperas nada a cambio. No tienes ninguna expectativa, simplemente lo haces. Y el mismo acto es el más grande premio. Lo disfrutas tanto que no necesitas que te den nada a cambio. Entonces, cuando más bien esperas algo, que bueno, ahora le estoy ayudando, pero cuando voy a estar viejo, bueno, en el caso de los padres, corporalmente, ellos me van a ayudar y nadie tiene garantía que le van a ayudar, ¿no? Entonces ahí viene la decepción, la frustración, porque yo tenía cierta expectativa. No estaba ayudando desde el amor, sino estaba ayudando porque esperaba la ayuda. Es como un mercado. O sea, yo te doy porque tú me das. Pero el mundo espiritual no es un mercado. El mundo espiritual es simplemente dar. Y por eso es que Jesús dice que es más bendecido dar que recibir, porque cuando das, el mismo dar se convierte en la dicha más grande para ti. Y no esperas a nada y no te frustras. No te frustras, simplemente das hasta donde puedes, que puedes, a quien puedes, ayudas según tus recursos. Por supuesto, hay que también aplicar la sabiduría y aprender a dar. Hay una teoría de cómo dar. Y esa teoría está expuesta en un gran libro espiritual llamado Bhagavad Gita. Y ahí se explica que hay que dar a la persona adecuada en el tiempo adecuado y que el que da, lo que das debe ser también adecuado para esa persona. Y para eso necesitamos sabiduría. Porque no todo lo que damos puede ser provechoso para otra persona. Veamos si hay alguna otra pregunta interesante o con esto ya termino. Bueno, hay algunas preguntas todavía, pero esas dos que tengo requieren un video aparte. Sí, son bastante grandes. Ajá. Bueno, voy a contestar esta última y con esto culmino. Y es algo largo. Dice así, sería interesante que tratara temas relacionados con la muerte de nuestro cuerpo físico.
porque se habla de que todos tenemos definido el día en que nos toca desencarnar, para luego pasar a otro plano, rendir cuentas, adquirir una especie de contrato. Debe ser un banquero que escribió esto, un contratista, para una nueva reencarnación. Y en ese contrato se determina, entre otros, el momento de reencarnar, el lugar, el tiempo que debemos pasar en esa nueva reencarnación. Por favor, ¿qué hay de cierto en esa apreciación? No hay muchas cosas ciertas en esa apreciación. No hay ningún contrato. La existencia no necesita cosas tan formales. Simplemente lo que pasa es que, bueno, no sabemos cuándo vamos a desencarnarnos. Eso nos impediría desarrollarnos de una manera adecuada. Nunca sabemos. No, o sea, no hay un tiempo definido cuándo vamos a morir. ¿Por qué no hay un tiempo definido? Porque hay muchos factores en el juego. Tenemos el libre albedrío. Y no solo nosotros, no solo yo el que tengo libre albedrío. Todos los humanos en el planeta Tierra tienen el libre albedrío. Y libre albedrío significa que pueden tomar diferentes decisiones. Entonces, en la existencia, nada nunca es definido. Todo fluye como un río, porque las personas pueden tomar diferentes decisiones en cualquier momento. Puedo decidir salir de la casa o puedo decidir quedarme en la casa. Esa simple decisión puede afectar las decisiones de muchas otras personas. Entonces es como esos juegos de dominó cuando botas, esos cubitos, no sé cómo se llama, cuando botas uno, eso produce un efecto conocido como el efecto mariposa. Es decir, mi decisión afecta las decisiones de muchas otras personas y mi decisión crea un flujo diferente de los acontecimientos. Por eso nada nunca es definido. Sí se podría más o menos saber cómo van a pasar las cosas y la existencia también va corrigiendo algunas cosas para que la evolución de la humanidad y de los humanos, de cada uno de los integrantes, vaya de la mejor manera, pero nunca nada es definido. Y bueno, claro que no hay ningún contrato, simplemente, bueno, los grandes maestros, sí, por lo común sí saben el momento en el que va a morir. No necesariamente lo saben con mucha anticipación, normalmente lo saben cuando la muerte del cuerpo, de la forma física se acerca, lo pueden sentir y a veces también Dios o la existencia les dice que pronto te vas a dejar esa forma física. Entonces prepárate para esa partida. Pero por lo común no es bueno saber cuándo voy a morir y nunca, o sea, casi nunca es provechoso porque nos va a mantener en un estado tenso, a menos que sepamos que la muerte no existe. Y no solo sepamos, no se trata solo de saber que la muerte no existe, que el alma es eterno, sino que ya aprender a experimentarse como alma. Porque solo el saber, solo el creer de que, bueno, yo no soy cuerpo, yo soy el alma, no es suficiente. Eso debe ser un conocimiento más que una creencia. Entonces, si yo realmente en la meditación me experimento como el alma, me experimento como la conciencia que puede abandonar el cuerpo. En este caso, el miedo a la muerte o preocupación por la muerte del cuerpo de esa forma física desaparece porque
tengo la experiencia de ser el alma libre del cuerpo. Y esa es uno de los beneficios también de la meditación, de aprender a no identificarte con el cuerpo y perder ese miedo a la muerte. Entonces, cuando la muerte se acerca, la muerte de la forma física, estoy tranquilo, estoy en paz porque sé que es como cambiar la ropa. Cuando cambio un traje por el otro, no estoy preocupado que con este cambio voy a dejar de existir. Simplemente me pongo otro traje y sigo con mi vida. Y eso es lo que pasa durante la muerte. No sé si hay algo más que vi en esa pregunta. Bueno, y de ahí el alma llega a esa dimensión espacial o ese espacio no material que merece, por decirlo así. O sea, ¿a qué me refiero? Si una persona vive en paz, si una persona vive en amor, vive en armonía y llega a un espacio lleno de paz, lleno de armonía, lleno de amor, porque somos atraídos por lo que somos y las almas con las cualidades y características similares se atraen, no solo en el mundo físico, ¿no? Por eso hay agrupaciones de las personas con los intereses afinos, sino en el mundo no material esas almas también se atraen y pueden vivir en las comunidades. Y de la misma manera las almas a las cuales les encanta hacer el mal, hacer el daño, hacer fechorías también se agrupan y son atraídos. O sea, y encuentran en otro espacio. No sería justo que las almas que viven en paz, en la armonía, estén mezclados con las almas a las que les gusta lo contrario, ¿no? Y bueno, de ahí el tiempo hasta la siguiente encarnación puede ser muy largo, puede ser muy corto, uno puede encarnarse enseguida, uno puede pasar en ese estado no material, no encarnado, muchos años, 100 años, 1000 años, hasta que haya las condiciones necesarias, adecuadas, kármicas para la reencarnación. Entonces el alma se reencarna y sigue desarrollando las cualidades que les falte, sigue perfeccionándose, sigue evolucionando. Y bueno, creo que con esto quedan unos cuantos preguntas más, pero como ya dije, requieren unos videos aparte. Así que les deseo éxito en su evolución espiritual, en su perfeccionamiento espiritual, su desarrollo. Les mando un gran abrazo, mucha paz, mucha luz y nos vemos en el siguiente video. Paz, amor.